Hola, nos encontramos nuevamente para trabajar hoy día el lenguaje y comunicación. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar las fábulas. Ese es nuestro objetivo de hoy, conocer ciertos los aspectos más importantes y leer además muchas fábulas. En el Leo Imagino iniciamos, ¿cierto?, en la página 132. Dice, ¿qué haré? Reconocer a los personajes de una narración. ¿Cómo lo haré? Leyendo y escuchando fábulas. ¿Para qué lo haré? Para analizar lo que hacen los personajes. Luego dice, para comenzar, desarrolla las siguientes actividades. Primero, recuerda la fábula de la liebre y la tortuga, de la página 127, y lee lo que podría haber pensado la liebre después de su experiencia. La liebre dice, cada vez que tenga una carrera, haré mi mejor esfuerzo sin importar quién sea el rival. Mira, lo que tiene que haber pensado después de haberse quedado dormida, ¿cierto? Y que le ganara la tortuga. ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué creen ustedes que piensa eso? ¿Y cómo lo aprendió? 2. Reflexiona con tu curso. ¿Crees que las narraciones literarias, aunque sean ficticias, tienen algo que enseñarnos? ¿Y por qué? Es una buena reflexión, ¿cierto? Estas narraciones que son creaciones en las cuales los animales, ¿cierto?, cobran vida y narran este tipo de sucesos como el caso de la liebre y la tortuga. ¿Ustedes creen que nos enseñan algo a pesar de haber sido inventadas por alguien? ¿Y por qué es así? Es una buena reflexión. Planifico mi lectura de las fábulas. Cuando lees textos literarios, también puedes aplicar la estrategia de hacerte preguntas y responderlas a medida que lees o después de leer, ¿cierto? Recuerda, releer el texto para ver si hay información que pasaste por alto. Volverlo a leer, ¿cierto? Relacionar con tus experiencias y conocimientos previos. Preguntar a otros o consultar nuevos textos en libros o internet. Observa el ejemplo. Había comenzado el verano. Los campesinos cosechaban el grano y lo almacenaban en sus graneros. En una de tantas idas y vueltas, un granito de trigo se cayó y allí quedó, perdido en medio del campo. ¿Qué es cosechar? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra cosechar? Cuando yo no sé el significado de una palabra, ¿qué es lo que hago? Voy a consultar, ¿cierto? Alguna fuente confiable, un diccionario que hay en casa o en alguna fuente confiable de internet. Eh, lo almacenaban. ¿Para qué almacenaban los granos los campesinos? ¿Te fijas cómo uno se puede ir haciendo preguntas para entender mejor, ¿cierto? Para entender, debemos aplicar este tipo de estrategias. Recuerden, releer el texto para ver si hay información que pasaste por alto, relacionar con tus experiencias y conocimientos previos, preguntar a otros o consultar nuevos textos o libros en libros o internet. Por ejemplo, muchos de ustedes han estado en las cosechas, han ido al campo, ¿cierto? Y saben lo que es cosechar. Cuando almacenan, también saben para qué los campesinos almacenan, ¿cierto?, los granos en sus graneros, ¿cierto? Ustedes ya tienen los conocimientos, la experiencia, los conocimientos previos, porque muchos de ustedes o son del campo o visitan, ¿cierto?, su familia y han visto este tipo de actividades. Entonces lo relacionan con sus experiencias y conocimientos previos. ¿Qué harías para responder estas preguntas? Encierra. Consultar un diccionario, aplicar tus conocimientos previos o continuar la lectura. ¿Qué hacemos? Obviamente, ¿cierto? Tendríamos que, por una parte, lo que acabamos de decir, consultamos un diccionario, ¿cierto? Voy a marcar aquí para saber bien y tener clara el concepto cosechaban. Y en el caso de almacenar y cosechar también, podemos aplicar nuestros conocimientos previos, ¿verdad? Ambas cosas nos pueden servir.
Luego, en la página 133 dice, antes de leer, imagino a los personajes. Las fábulas que leerás tienen como protagonistas a animales y otros elementos de la naturaleza. Conócelos e imagina cómo actuarán. Tenemos aquí, por lo visto en una de las fábulas va a aparecer una hormiga. Las hormigas son insectos pequeños que viven en comunidad. Se agrupan en hormigueros donde pasan el invierno. En la primavera y el verano salen a recolectar alimentos para tener durante el invierno. El grano de trigo es el fruto del trigo, con el que se preparan diversos alimentos, como el pan. Por lo general, el trigo se siembra en otoño, pasa todo el invierno bajo tierra y florece en primavera. ¿Ya? Mira, los zorros son animales que destacan por su inteligencia. Viven en diversas zonas geográficas, por lo que son muy adaptables y saben ingeniárselas para conseguir comida. Los cuervos son aves que se encuentran en distintas latitudes y hábitats. Son muy inteligentes. Pueden incluso fabricar herramientas con ramitas y tallos de hierbas para sacar insectos de la tierra y alimentarse. Entonces, aquí en las fábulas que leeremos, algunos de los personajes serán estos, ¿cierto? Hormigas, un grano de trigo, habrá zorro y también un cuervo. ¿Ya? Pero aquí ya tenemos algunas características que son fidedignas de ellos, ¿cierto? Cómo son y cómo viven y lo inteligentes que son. Enseguida ustedes tienen que definir sus motivaciones. Yo no lo coloqué en este video, pero dice ahí, imagínate que tienes que convencer a un amigo o una amiga de que lea una fábula. ¿Qué le dirías? Y ahí ustedes tienen que escribir sus ideas, ¿cierto? Ahí mismo en la página 133. Luego, en la 134 dice, leo e imagino. ¿Qué vamos a leer? La fábula La hormiga y el grano de trigo de Leonardo da Vinci. Este es un nombre para ustedes muy conocido, ¿cierto? Porque ya lo hemos visto en artes visuales, hemos hablado de él, ¿cierto? Un gran creador, un gran artista. Primero dice, hay una pregunta para ustedes que dice, ¿qué relación podrían tener una hormiga y un grano de trigo? ¿Ya? Dice que la pueden responder en su cuaderno, pero si queda espacio ahí, respóndala en el libro. ¿Qué relación puede haber, antes de leer, qué relación puede haber entre una hormiga y un grano de trigo? Dice así, había comenzado el verano. Los campesinos cosechaban el grano y lo almacenaban en sus graneros. En una de tantas idas y vueltas, un granito de trigo se cayó y allí quedó, perdido en medio del campo. Entonces pensó, cuando llegue la lluvia, me ocultaré debajo de la tierra. Tengo mucha suerte. Mi futuro es muy prometedor. En eso estaba cuando, de pronto, un sacudón lo sacó bruscamente de sus reflexiones. Una hormiga lo había visto y, con ojillos brillantes de felicidad, se lo había echado al hombro. Decidida a aumentar las provisiones del hormiguero, emprendió tranquila la marcha. Cuando el grano de trigo se dio cuenta de lo que sucedía, protestó. ¿Qué haces? ¿A dónde me llevas? ¿Por qué no me dejas en paz? La hormiga respondió que eso era imposible. En el hormiguero vivimos muchísimas hormigas. Somos tantas que cada una tiene que llevar todo el alimento que encuentre. ¿O qué piensas? ¿Que me resulta muy fácil transportarte? Pesas bastante, me duele la espalda, pero tengo que hacerlo. Mira, hormiguita, yo no nací para que me comieran. Soy una semilla y estoy llena de vida. Mi destino es descansar bajo la tierra, crecer y convertirme en una planta. La hormiga, agotada por el esfuerzo, se sentó un ratito a descansar. Fue entonces que el grano de trigo le propuso un trato. Si en lugar de llevarme al hormiguero, me dejas aquí, en mi campo,
Te prometo que dentro de un año te daré no 1 ni 10, sino 100 granos de trigo, todos iguales a mí. Mm. Primera pregunta que aparecen ahí, mis pequeños. Dice, ¿quiénes son los personajes de esta fábula? ¿Lo tienen claro? ¿Quiénes son? Claro, ahí lo tenemos, la hormiga y el grano de trigo. ¿Qué significa la palabra provisiones? Decidida a aumentar las provisiones del hormiguero significa alimentos que se guardan, ¿cierto? Los alimentos que guardan en el hormiguero. Ahí se quiere decir provisiones. Continuemos. Como la hormiga lo miraba con desconfianza, insistió. Créeme, hormiguita, puedes confiar en mi palabra. Pero, ¿cómo harás ese alimento? Preguntó la hormiga todavía sin poder creerlo. No es un milagro, respondió la semilla. Es el misterio de la vida. Si haces un pozo en la tierra húmeda, me dejas allí y vuelves a cubrirme cuidadosamente, todo habrá comenzado. La hormiga decidió aceptar. Hizo un hueco con sus patitas. Dejó allí la semilla y luego volvió a acomodar encima, con mucho cuidado, la tierra que había sacado. Se despidió hasta el año siguiente. Siguió caminando y a poco andar encontró una hoja de trébol y la llevó hasta el hormiguero. Terminó el verano, pasó el otoño y llegó el frío invierno. Las hormigas consumieron sus provisiones, que alcanzaron justo hasta que empezó la primavera. Cuando se cumplió el año, la hormiguita volvió al lugar donde había plantado la semilla. El grano de trigo había cumplido su promesa. Allí había no 1 ni 10, sino 100 granos iguales. En el invierno siguiente, todo el hormiguero pudo disfrutar de abundantes y sabrosas provisiones. Los que como la hormiga saben guardar a tiempo, siempre tendrán asegurado su propio invierno. ¿Qué les parece? Hermosa la fábula, ¿cierto? Veamos qué actividades debemos realizar. Después de leer La hormiga y el grano de trigo. Primero, ¿qué intención tenía el grano de trigo? El grano de trigo quería convertirse en una planta. Fíjate, por ejemplo, en el texto, si uno va al texto, ¿recuerdan lo que yo les digo cuando no sé la respuesta a esa pregunta? Voy al texto y lo busco. Dice, me ocultaré debajo de la tierra, tengo mucha suerte, mi futuro es muy prometedor. Yo nací para que me comieran. Yo no nací para que me comieran. Soy una semilla y estoy llena de vida. Mi destino es descansar bajo la tierra, crecer y convertirme en una planta, ¿cierto? Entonces, ¿qué intención tenía el grano de trigo? El grano de trigo quería convertirse en una planta. Y en el texto yo lo encontré ahí, en esos que yo pudiese ir marcando cuando leo y releo el texto. 2. ¿Qué hecho alteró sus planes? Identifica qué personaje interviene y qué intención tiene. Lo tenemos muy claro. Yo creo que ustedes y yo sabemos que es la hormiga quien interfiere. Cuando llegó la hormiga, esta quería llevárselo al hormiguero para comerla. 3. ¿Qué solución propone el grano de trigo? ¿Qué opinas de esa solución? Le propone que lo dejara en el campo y un año después él le daría 100 granos de trigo iguales a él. ¿Qué piensan ustedes de esa solución? Ahí falta, ¿cierto?, que ustedes coloquen y respondan su opinión respecto de esa solución que le propuso el grano de trigo a la hormiguita. Y ya estamos en la página 136 y nos invitan a leer la fábula El cuervo y la vasija, que es otra fábula, ¿cierto?, escrita por Esopo. Y dice ahí, antes nos plantea una pregunta que dice lo siguiente, ¿qué es una vasija? Si no lo sabes, te invitan a averiguar, ¿cierto?, el significado de esa palabra en un diccionario o preguntando en casa qué significa la palabra vasija. Érase una vez un cuervo sediento. Había volado mucho tiempo en busca de agua. De pronto
vio una vasija. Descendió y vio que contenía un poco de agua, pero estaba en el fondo de la vasija y él no llegaba con el pico. Pero debo beber esa agua, graznó. Estoy demasiado fatigado para seguir volando. ¿Qué haré? Ya sé, volcaré la vasija. Le pegó con las patas, pero era demasiado pesada. No podía moverla. Recapacitó. Ya sé, la romperé y beberé el agua cuando se derrame. Estará muy sabrosa. Con pico y garras y alas se arrojó contra la vasija, pero era demasiado fuerte. El pobre cuervo se tomó un descanso. ¿Qué haré ahora? No puedo morir de sed con el agua tan cerca. Ah, ha de haber una manera y solo necesito pensar hasta descubrirla. Al cabo de un rato, el cuervo tuvo una idea brillante. Había muchos guijarros en torno. Los tomó uno por uno y los arrojó en la vasija. Poco a poco el agua subió, hasta que al fin pudo beberla. ¡Qué sabrosa estaba! Siempre hay un modo de vencer los escollos, dijo el cuervo, si sabemos aguzar el ingenio. Ahí tenemos, mira qué inteligente este cuervo, ¿eh? Muy inteligente. Recapacitó, significa reflexionó, ¿cierto? Guijarros, la palabra guijarros significa piedrecitas. Aguzar, que si sabemos aguzar el ingenio, significa afinar, avivar. Después de leer el cuervo y la vasija. Número 1. Subraya o destaca con distinto colores en el texto las siguientes acciones. Con verde, el problema que tiene el cuervo. Entonces en el texto tú tienes que buscar dónde aparece el problema que tiene el cuervo y subrayarlo de color verde. En Eras una vez, un cuervo sediento había volado mucho tiempo en busca de agua. De pronto vio una vasija. Descendió y vio que contenía un poco de agua, pero estaba en el fondo de la vasija y él no podía llegar con su pico. Ese era el problema, ¿cierto? ¿Y de qué color lo van a subrayar? De color verde. ¿Cómo intenta resolverlo? Volcaré la vasija. Esa era una solución que él buscaba. ¿Ya? Entonces eso lo vamos subrayando de color rojo o fucsia. B, también puede ser, lo romperé y beberé el agua cuando se derrame. Esa es otra solución que él trata de buscar. Y después se fijó que había muchos guijarros, ¿cierto?, en torno, los tomó uno a uno y los arrojó en la vasija. Esa es la forma de resolver su problema. Y eso lo subrayan en el texto de color rojo o fucsia. ¿Ya? Luego, con azul o con celeste, la consecuencia de cada acción. Le pegó con las patas, pero era demasiado pesado, no podía moverla, ¿cierto? Ahí está la consecuencia. Con picos, garras y alas se arrojó contra la vasija, pero era demasiado fuerte, ¿cierto? Y por último, poco a poco el agua subió hasta que al fin pudo beberla. Y las consecuencias, entonces, todo eso que está ahí, lo subrayamos de color azul o celeste o calipso, ¿ya? Luego dice, comenta qué opinan del modo de actuar del cuervo. ¿Qué opinan ustedes de la forma que actúa ese cuervo? Yo creo que a todos nos parece un ave muy, muy inteligente. Pensó, trató hasta que llegó a una solución bastante inteligente, ¿cierto? En la página 137 nos plantean primero la siguiente pregunta antes de la lectura. ¿Qué podrá pasar entre una zorra y un cuervo? ¿Qué podría pasar? Ustedes plantéense esa pregunta antes de leer y luego la responden, puede ser ahí mismo en el libro, porque tienen espacio para hacerlo. Esta fábula se llama La zorra y el cuervo y es de Fedro.
Una vez un cuervo, tras robar un queso de una ventana, se encaramó en la copa de un árbol para comérselo tranquilamente. Pero lo vio la zorra y empezó a hablarle de esta manera. ¡Qué brillo tienen tus plumas, oh cuervo! ¡Cuánta hermosura hay en tu cuerpo y tu rostro! Si tuvieras voz, ningún ave te aventajaría. El cuervo, halagado, quiso probar su voz. Neciamente abrió el pico para comenzar a cantar y dejó caer el queso. La astuta zorra lo atrapó vivamente con sus ávidos dientes. Solo entonces gimió el cuervo, estúpido por haberse dejado engañar. ¡Qué astuta esa zorra! Dice así el vocabulario. La palabra neciamente, cuando dice neciamente abrió el pico, es tontamente, ¿cierto? Ávidos, con sus ávidos dientes. Ávidos, deseosos, con sus deseosos dientes por comer ese rico queso, ¿cierto? La palabra gimió, que significa lloró. Solo entonces gimió el cuervo. Solo entonces lloró el cuervo. ¿Por qué? Porque esta astuta zorrita le quitó el delicioso queso. Luego dice, después de leer La zorra y el cuervo. ¿Qué propósito tiene el cuervo y cuál tiene la zorra? El cuervo. ¿Qué propósito tenía? Comerse un queso que robó. Y la zorra, comerse el queso del cuervo, ¿cierto? Cada uno tenía un propósito distinto. Luego la 2 dice, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian los cuervos de ambas fábulas? ¿Ya? Porque primero teníamos el cuervo de El cuervo y la vasija y ahora el de La zorra y el cuervo. Completa el siguiente esquema, escribe las semejanzas y escribe las semejanzas en la zona en común, aquí, ya. ¿Cómo era el cuervo de la fábula El cuervo y la vasija? Es mucho más inteligente y astuto, siento yo, porque él logró, cierto, echando piedritas dentro de la vasija, tomar agua, que era su objetivo. ¿Cuál es la semejanza entre ambos? El personaje es un cuervo personificado, cierto, que le damos características humanas. Y el otro cuervo, el que acabamos de leer, fácilmente es engañado. No es tan inteligente, ¿cierto?, como el de la primera fábula que leí. Y ahora llegó el momento de la pausa activa. Pero en esta pausa activa te invito a relajarte, respirar profundo y disfrutar de la música y conmover suavemente tu cuerpo. Espero que te hayas relajado, ¿cierto? Y sigamos disfrutando de estas fábulas. Ahora dice, después de leer las fábulas, ¿cuál de las fábulas leídas te gustó más y por qué? Esta es una pregunta personal. ¿Cuál es la que más te gustó? Y ahí debes decirnos tus razones. 2. Recuerda los personajes de cada fábula y menciona las características que destacan. Ustedes tienen 3 fábulas ahí, ¿cierto? Yo voy a trabajar solo 2 y la última, La zorra y el cuervo, lo harás tú solito, ¿cierto? En casa, en la página 138 de tu libro. En La hormiga y el grano de trigo, ¿qué personajes hay? Grano de trigo y la hormiguita. ¿Qué características tiene, por ejemplo, el grano de trigo? Es soñador, confiable y convincente. Soñador porque él tenía la idea fija, ¿cierto?, de ser una semilla y dar muchos granos de trigo, ¿cierto? Confiable porque estaba de todas maneras diciendo su verdad. Y convincente porque logró, ¿cierto?, convencer a la hormiguita para que lo sembrara
y poder ser una espiga fabulosa, ¿cierto? Llena de granos de trigo. La hormiguita, ¿qué características tenía? Trabajadora, muy confiada y precavida, porque estaba juntando, ¿cierto? Alimento para el invierno, así que también confió en lo que le dijo el grano de trigo y fue muy precavida porque así tuvo mucho más alimento el año siguiente. En la fábula El cuervo y la vasija. Personaje, el cuervo. ¿Qué características tenía? Era inteligente, ¿cierto? Pues encuentra una solución para su problema. Tenaz, pues no se rinde al primer intento. Lo intentó la primera vez, lo intentó la segunda vez y a la tercera vez, ¿cierto? Logró beber esa rica agua que tanto deseaba. Por lo tanto, después tú solito tienes que completar, ¿cierto? La de la zorra y el cuervo. Lo mismo que acabamos de hacer. Escribir los personajes y reconocer las características de cada uno de ellos. Los personajes son los seres ficticios que realizan las acciones en una narración. Al igual que las personas, tienen características físicas y psicológicas que permiten diferenciarlos. Las características físicas corresponden a la apariencia o rasgos externos. Las características psicológicas corresponden a los rasgos internos de los personajes, es decir, a su forma de ser, actuar y pensar. En la página 139 dice, escoge dos personajes de las fábulas leídas y analiza su participación en la historia. Responde en la siguiente tabla, ¿cierto? Ya, aquí yo voy a elegir en el trigo, ¿cierto? En la fábula La hormiga y el grano de trigo. ¿Qué problema tiene? Quiere crecer, pero una hormiga se lo quiere comer. ¿Qué hace? ¿Qué hace frente al problema? Para librarse llega a un acuerdo con la hormiga, ¿cierto? ¿Qué hace frente al problema? Él llega a un acuerdo con la hormiga y la convence. ¿Qué opinas de lo que hace? Eso es personal. Ustedes tienen que responder ahí si les parece bien, mal, qué les parece respecto de lo que hizo el trigo. ¿Qué enseñanza deja la historia? Que el que guarda siempre tiene, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña esa fabulosa fábula. El cuervo. En la fábula El cuervo y la vasija. ¿Qué problema tiene? Tiene sed y la vasija es muy honda para beber agua. ¿Qué hace frente al problema? Llena la vasija de piedras para que el agua suba, ¿cierto? Y poderla beber. Luego tú debes responder ahí qué opinas de lo que hace el cuervo, ¿cierto? ¿Qué enseñanza deja esta historia? Que debemos ser muy constantes, no rendirnos a la primera. Siempre les digo yo, vuelvan a intentar, ¿cierto? No se rindan. Ustedes son niños y niñas muy inteligentes, así que siempre tendrán la capacidad para salir de un problema. No se las puede ganar un pequeño problema. Las fábulas son narraciones literarias breves que comunican una enseñanza por medio de historias que nos permiten reflexionar sobre el comportamiento humano. Los personajes de las fábulas suelen ser animales u objetos que adoptan características humanas. Estos demuestran cualidades o virtudes que ayudan a resolver los problemas o actitudes y sentimientos que resultan negativos. Las fábulas siempre dejan una moraleja, que es un consejo para la vida. En la fábula La hormiga y el grano de trigo, por ejemplo, la moraleja es: los que, como la hormiga, saben guardar a tiempo siempre, tendrán asegurado su propio invierno. ¿Cuál es la moraleja de la fábula El cuervo y la vasija? Debes subrayarla, ¿cierto? Te están pidiendo que la subrayes en el texto. Vuelve a la fábula El cuervo y la vasija y subraya cuál es la fábula, cuál es la enseñanza que nos deja eso. En la página 140 dice, amplía tu vocabulario, ubica las palabras subrayadas en las fábulas y desarrolla las siguientes actividades. Relee el párrafo en que se encuentran cada una e infiere su significado a partir del contexto. Piensa en un sinónimo o explícala con una frase.
Tenemos dos palabras aquí, desconfianza y descubrirla. ¿Qué es desconfianza? No confiar en una persona, ¿cierto? Porque eso es lo que está pasando ahí en el texto. Y descubrirla, algo que no está cubierto o que se le quita la cubierta. En este caso, encontrar la solución. Busca en el diccionario el significado de la palabra confianza y cubrir. Piensa, ¿qué cambia el prefijo des? Este es un prefijo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que es un prefijo, mis pequeños? Que se agrega al inicio de la palabra, ¿cierto? La palabra es confianza, pero yo estoy agregando al inicio de la palabra el prefijo des. La palabra es cubrirla, pero agregamos, ¿cierto? El prefijo des. ¿Qué significa? Primero, los prefijos se agregan al comienzo de una palabra y modifican su significado. ¿Se acuerdan lo que pasaba con los sufijos? Los sufijos se agregaban al final de la palabra, ¿cierto? Y los prefijos se agregan al inicio y modifican, ¿cierto?, el significado de la palabra. El prefijo des, ¿ya? Este prefijo que agregaron aquí, indica una negación o inversión del significado, ¿ya? Eso es lo que significa. Por eso, en vez de confianza, al agregar el prefijo desconfianza, es no confiar en una persona, es lo contrario, ¿cierto? Es la negación o inversión del significado de la palabra confianza. Cubrirla, al agregar el prefijo des, es lo contrario, es descubrir, es quitar, ¿cierto? Es encontrar, ¿ya? Ya es lo contrario. Significa lo contrario de cubrirla, sino que descubrirla, encontrar, descubrir algo, destapar algo, ¿cierto? 6. Te invitamos a conocer otra manera de contar una fábula. Observa el video de una función de títeres y luego desarrolla las actividades. Bien, yo, mis pequeños, a esta clase les voy a adjuntar el video de esta fábula que es hermosa y que está contada en una función de títeres, ¿ya? Así que va a ser muy bueno para ustedes, entretenido verla, escucharla y luego desarrollar las actividades que vienen a continuación. Completa la ficha con la información de la obra. Esta ficha la vas a poder completar una vez que veas el video que te voy a adjuntar a esta clase, donde el nombre de la fábula del labrador se llama. Compañía, fábrica de títeres. ¿Ya? ¿De qué se trata? Lo vas a poder responder después que veas el video que te voy a adjuntar. ¿Quiénes son los personajes y dónde transcurre esto? ¿Cuál es el ambiente? Si es en un bosque, en la montaña, si es en el campo. ¿Dónde transcurre? Lo vas a poder, ¿cierto?, completar una vez que veas el video. Y luego comenta la obra con tu curso. ¿Qué problema tiene el labrador? ¿Qué sentimientos y emociones experimenta ante su problema? ¿Qué recursos se emplean para representar los sentimientos y emociones de los personajes? Fíjate en el tono del voz, los rasgos del títere, los movimientos. Tú tienes que ver ahí cuál de estos recursos se usa, ¿cierto? O se emplea para representar los sentimientos y emociones de los personajes. Y finalmente te preguntan si te gustó el final de la obra o hubieras preferido otro. ¿Cuál y por qué? Ya eso lo pueden desarrollar, yo creo, en el libro. Todas estas preguntas, una vez que vean esta hermosa fábula, ¿cierto? Representada en títeres. 7 dice, escoge una de las fábulas que hayas leído durante la unidad, reléela y escribe un comentario en 2 párrafos. Bueno, esta actividad es muy hermosa, las que quieran lo pueden realizar, lo realizan en su cuaderno, pueden elegir una de las fábulas que leímos y pueden, ¿cierto?, escribir algún comentario respecto de eso. Analiza las actitudes y valores que demuestran y fíjate si estos tienen consecuencias positivas o negativas. Aquí te dan la explicación, tienes que ponerle el título de la fábula, en el primer párrafo anuncia qué fábula comentarás y haz un resumen. En el segundo, expresa tu opinión sobre el actuar de los personajes. Analiza qué actitudes y valores demuestran y fíjate si estos tienen consecuencias positivas o negativas. ¿Ya? Los invito
a realizar esta actividad extra para que puedan quedar mucho más claro el sentido de cada una de estas fábulas. Finalmente, ¿cierto? Tenemos el monitoreo de mis avances, que es importantísimo que ustedes lo completen porque esta es su autoevaluación. Y aquí identifica qué hiciste bien y qué aspectos necesitas mejorar. Mi principal aprendizaje fue, creo que necesito reforzar un poco tal cosa y no necesito ayuda para. Ustedes completan esto, ¿cierto? Siempre les pido que lo completen porque es su autoevaluación y así me queda claro a mí en qué van. Es su ticket de salida, digamos. Y comparte en un grupo qué harás para reforzar lo que necesitas, en qué puedes ayudar a tu compañero o compañera, no podemos, y qué actitudes son positivas para aprender mejor en la escuela. En este caso, ustedes pueden compartir esto en familia. Garfi nos está moviendo las manitos, yo les digo muchas gracias y adiós. Gracias por la atención de esta nueva clase. Nos vemos la próxima.